a espaldas del sol. Capítulo 21. Segunda parte. La había engañado. Ese hombre sin escrúpulos le había confesado sus más que cuestionables motivos para hacer lo que hizo, con el único propósito de que ella bajase la guardia y poder llevar a cabo lo que ahora tuviese en mente. Pero, ¿qué pretendía? Ya no podía obligarla a que le aceptase como esposo. ¿Tal vez secuestrarla? No le creía capaz de llegar tan lejos. No obstante, ¿y si ella estaba en lo cierto y ese desconocido que había visto en diferentes lugares, después de todo, trabajaba para Terry? No podía perder más tiempo en vanas conjeturas. Debía escapar de él lo antes posible, y la única manera de lograrlo consistía en cogerle desprevenido. Cuando advirtió que de nuevo él tenía la atención puesta en el oscuro callejón, supo que era el momento adecuado. Giró la cabeza hacia la mano con la que Terry la mantenía sujeta contra su cuerpo y le clavó los dientes en el dorso. «Maldita sea, ¿por qué diablos has hecho eso?», gruñó, soltándola instintivamente. Candy le echó un vistazo rápido antes de lanzarse a la carrera, pero fue suficiente para alcanzar a ver su semblante y comprobar que, en efecto, había conseguido sorprenderlo. Sin embargo, no llegó muy lejos. Al hombre le bastaron un par de largas zancadas y extender el brazo para atraparla. «No es momento de jugar a las persecuciones, Candy». Pese a su tono bajo, ella percibió al instante la advertencia implícita. «Pues entonces suéltame y deja que me vaya», exigió forcejeando. «Tampoco es el momento, créeme». La forma en que lo dijo la paralizó más que su fuerza física. Aún así, el temor y la rabia la hicieron revolverse. «¡Eres un monstruo, señor Granchester!», le gritó, retorciéndose de nuevo. «Un mentiroso sin escrúpulos. ¿Y yo? ¡Qué estúpida he sido! Volver a dudar, a pensar por un instante que había algo de verdad en tus palabras. Tu cara de niño bueno arrepentido. Toda una farsa. ¿Qué quieres ahora, ¿Ya no te basta con mi dinero?». Las acusaciones de la muchacha se atropellaban, subiendo de volumen cada vez más. «Candy, por Dios, ¿quieres calmarte y bajar la voz?», le interrumpió él, con un susurro apremiante y áspero. «Deja de pelear conmigo. Te aseguro que ahora mismo hay cosas mucho peores que yo en esta calle. No te muevas de mi lado, ¿me oyes?». Ella dejó de forcejear, más por la sorpresa que por otra cosa. No sabía qué le inquietaba más. Si la orden de quedarse a su lado, o la forma en que él miraba. Estaba completamente absorto en la boca del callejón, ignorándola. Había algo en su postura, una alerta que no tenía que ver con ella, y eso la descolocó. «Dijiste que te seguían, pues tenías razón después de todo». Como si les hubiesen invocado, 3 hombres emergieron de las sombras más profundas del callejón. No corrían, ni siquiera caminaban deprisa. Avanzaban con una parsimonia que resultaba extrañamente amenazante. «Mira disimuladamente hacia ellos», le ordenó, en el mismo tono bajo y controlado. «Dime si reconoces a alguno. ¿Es alguno de esos 3 el hombre que crees que te ha estado siguiendo?». Candy obedeció, obligándose a girar la cabeza mínimamente. Eran solo 3 siluetas desconocidas bajo sombreros, hasta que la luz escasa de un farol iluminó de refilón la mano izquierda del hombre que iba en el centro. 6 dedos. Un gemido escapó de su garganta, antes de sentir
con una sacudida nerviosa de la cabeza y pronto se encontró pegándose instintivamente a la solidez de la espalda de Terry. «Sí», confirmó con un hilo de voz. «El del medio, el de los 6 dedos». Terry permaneció inmóvil, pero ella sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Su mandíbula se marcó mientras seguía con la vista a los hombres que se acercaban a ellos. Bien, pues entonces haz exactamente lo que te digo. Quédate a mi lado, no te separes de mí, pase lo que pase. Terry evaluó la situación con una rapidez que desmentía la aparente calma que proyectaba. 3 hombres. El del centro, el de los 6 dedos, era claramente el objetivo principal, o más bien el que tenía a Candy como objetivo. Los otros 2, matones de baja estofa posiblemente. No parecían luminarias del crimen, pero eran 3 contra 1 y Candy estaba allí. Evitar la confrontación era lo más sensato. Adoptando un aire de fastidio mundano, se dirigió a ellos con un leve gesto, interponiéndose sutilmente entre ella y las figuras amenazantes. Caballeros, su voz sonó tranquila, casi aburrida. ¿No tienen asuntos más urgentes que atender en otra parte? Mi esposa y yo estamos en medio de una conversación privada. Un asunto delicado, ya saben. Sintió el pellizco agudo en el costado. Un mensaje mudo y furioso de Candy, en el instante en que pronunció esposa. Más allá del imperceptible endurecimiento de su mandíbula, que disimuló al instante, Terry apenas se inmutó. Lo cierto es que un poco de espacio nos vendría bien para limar asperezas. Prosiguió con la mirada yendo de un hombre a otro y deteniéndose una fracción de segundo más en el de los 6 dedos. La noche es larga, seguro que encuentran otro callejón donde airearse. Uno de los hombres, el que flanqueaba al de los 6 dedos por la derecha, soltó una risa rasposa. Ladeó la cabeza, observando a Candy, quien, pese a sus intentos por mostrarse valiente, se refugió instintivamente un poco más tras la sólida figura de Terry, al distinguir los ojos del hombre del centro fijos en ella, fríos y calculadores. «Vaya, amigo», dijo el que había reído con sorna. «Pues lamento aguarles la fiesta, pero ella no tiene pinta de querer limar nada contigo. Más bien parece que desea poner tierra de por medio». El hombre a la izquierda del polidáctilo intervino con una sonrisa ladina. «Vamos, hombre, ahórrate la comedia. Sabemos de sobra que no es tu esposa». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Pero tranquilo, nosotros como si no hubiéramos visto nada. Tu secreto está a salvo». Terry captó la indirecta y también la forma en que el hombre de los 6 dedos escudriñaba a Candy. La ocultó un poco más tras él, dando un mínimo paso lateral, y chasqueó la lengua, como si lo hubiesen pillado en una travesura infantil. «Maldición, nos han descubierto», suspiró con fingido dramatismo. «De acuerdo, lo admito. Es un lío de amantes. Nada de lo que enorgullecerse, se lo aseguro. Pero la carne es débil. Supongo que nos oyeron discutir antes. Estas pasiones tormentosas». Dejó la frase flotando, encogiéndose levemente de hombros. «Así que, si fueran tan amables de darnos un respiro, tal vez podamos arreglar esto sin más escándalo». El hombre de la derecha negó con la cabeza lentamente, sin dejar de sonreír con suficiencia. «Insisto, amigo, la joven no parece muy interesada en arreglar nada contigo». «Ah, es que ella es así de particular», replicó Terry en tono confidencial, aunque todos sus sentidos estaban en alerta. «Le gusta ponérmelo difícil. Disfruta escapando para que yo la persiga. Es parte de nuestro tira y afloja, un juego que tenemos». «Comprendo», intervino de nuevo el hombre de la izquierda. Su voz había adquirido un matiz más duro mientras reducía la distancia. «Pero
Ya que somos, a nuestro modo, unos caballeros, pensamos que lo mejor para la señorita sería que nos acompañara. Le garantizamos consideración. El hombre de los 6 dedos, sin dejar de mirar fijamente a Candy, con esa intensidad perturbadora, había comenzado a moverse, un desplazamiento lateral casi sigiloso, tratando de rodearlos. Terry lo percibió de inmediato. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso bajo la elegante ropa que vestía, como un resorte a punto de saltar. Su aparente calma era una fachada cada vez más frágil. Me temo que no puedo permitir eso, amigo, contravino Terry. Su tono había perdido parte de la ligereza, adquiriendo un filo acerado bajo la superficie. Eso sería como si me arrancaran el corazón. Se acabaron los jueguecitos, gruñó de pronto el hombre de los 6 dedos, abandonando cualquier sigilo y lanzándose hacia adelante. Su mano extraña se disparó como una garra hacia la joven, tratando de arrancarla de la protección de Terry. La reacción de este fue instantánea, un borrón de movimiento preciso y brutal. Interpuso el antebrazo izquierdo, frustrando el intento, mientras su mano derecha se cerraba en un puño e impactaba justo debajo de las costillas del hombre. El de los 6 dedos soltó un quejido ahogado y se dobló sobre sí mismo, retrocediendo unos pasos sin aire. Pero los otros dos no esperaron. Se abalanzaron sobre él simultáneamente, convirtiendo la tensa quietud en un caos de movimientos. Terry se movió con una agilidad felina, esquivando un puñetazo descontrolado del hombre de la derecha, mientras desviaba con el codo el intento de agarrarlo del de la izquierda. Pivotó sobre la punta de sus pies, usando la propia inercia del segundo atacante para proyectarlo contra el primero. Chocaron torpemente con un ruido sordo de cuerpos y ropa gruesa. No les concedió ni un respiro. Antes de que pudieran reorganizarse, se abalanzó sobre ellos. Un golpe recto y preciso hizo que la cabeza del hombre de la derecha chasqueara hacia atrás, enviándole a trompicones contra la pared de ladrillo. El de la izquierda intentó una embestida baja, tratando de derribarlo, pero él lo vio venir. Levantó la rodilla, encontrando la mandíbula del hombre, con un impacto seco que lo envió al suelo quejándose. Mientras peleaba con movimientos económicos pero devastadores, la mirada de Terry volvía una y otra vez hacia la muchacha, asegurándose de que permanecía fuera del alcance inmediato, aunque peligrosamente cerca. Trató de mantenerse siempre entre ella y la amenaza activa, usando su cuerpo como un escudo dinámico. Distinguió cómo el hombre de la derecha, aturdido pero no fuera de combate, intentaba rodearlo para llegar hasta Candy. Con un empujón fuerte y bien dirigido, Terry lo desvió de su trayectoria, haciéndolo tropezar sobre su compañero caído. El hombre de los 6 dedos, recuperando el aliento a duras penas, observaba la escena con rabia, pero parecía dudar en volver a intervenir tras la eficacia del primer golpe que le había dejado claro que no se enfrentaba a un aficionado. No obstante, Terry se volvió para encararlo con los puños ligeramente levantados y la respiración apenas agitada, pese al esfuerzo. Sus ojos azules, ahora despojados de cualquier rastro de fingimiento, se habían tornado acerados. ¿Alguno más que quiera probar suerte? La pregunta fue más bien un gruñido contenido mientras extendía un brazo hacia atrás para empujar a Candy y alejarla lo máximo posible del peligro. La respuesta no vino de frente, sino de un lugar que no había previsto. «Sí, yo». Una voz desconocida, áspera, sonó justo a su espalda. Al instante, percibió la presión inconfundible, fría y dura, del cañón de un revólver contra la base del cráneo. Terry maldijo para sus adentros. Un cuarto hombre
Había subestimado la situación, un error imperdonable que ahora podría costarle caro. Se quedó inmóvil. La muchacha sofocó una exclamación al observar el brillo del metal apuntando a la cabeza de Terry. Un temor irracional le subió por la garganta, amenazando con ahogarla. Pero la imagen de él, atrapado e indefenso, encendió algo más fuerte, una furia protectora. No podía quedarse allí parada. Miró desesperada a su alrededor, buscando cualquier cosa que le sirviese para alterar la situación. Entonces reparó en el matón más cercano, el que había golpeado contra la pared, que intentaba incorporarse con dificultad. Sin darle tiempo a su propio temor a paralizarla, y con el corazón martilleándole en las costillas, la muchacha se abalanzó contra él. No fue un ataque frontal, sino un movimiento rápido y bajo, dirigido a las piernas del hombre que se incorporaba. Un intento desesperado por desequilibrarlo, por crear una distracción que le diese una oportunidad a Terry. El hombre, sorprendido por la súbita acometida, trastabilló, pero su reacción fue instintiva y brutal. Giró con un gruñido y soltó un manotazo a ciegas que impactó con fuerza en el pómulo de Candy. El golpe la silenció de inmediato. Se dobló sobre sí misma y cayó pesadamente sobre el pavimento, inmóvil. Terry advirtió cómo Candy se desplomaba, castigada por su valiente intento de ayudarlo. Una furia devastadora, primitiva, lo cegó por completo, borrando cualquier atisbo de sentido común. Olvidó el arma en su nuca, olvidó todo excepto la necesidad visceral de alcanzar al miserable que se había atrevido a ponerle una mano encima. Un gruñido escapó de su garganta y su cuerpo empezó a girar, listo para arremeter. Justo entonces, el chasquido metálico y ominoso del seguro del revólver, al ser quitado, sonó muy cerca de su oído. «Yo que tú no lo intentaría», advirtió la voz fría y controlada a su espalda. El hombre que lo encañonaba había sentido la tensión en la espalda de Terry. Consciente de la facilidad con que se había deshecho de los otros 3 hombres, temió que, incluso en una situación de desventaja, pudiera desarmarlo. No iba a correr ese riesgo. Sin más preámbulos, levantó ligeramente el arma y descargó un golpe seco y contundente con la culata en la nuca de Terry. Terry sintió un impacto sordo, un estallido de dolor blanco que le recorrió la cabeza y las luces de la calle parecieron apagarse de golpe. Perdió el conocimiento mientras su cuerpo se doblaba, desplomándose pesadamente sobre las rodillas y luego hacia adelante, cayendo inconsciente junto a la figura inmóvil de Candy.